Hello everybody and welcome to the didactic sequence number 5. This is our last didactic sequence. Bienvenidos, esta es nuestra última secuencia didáctica, así que vamos a ponerle todo el entusiasmo del mundo para hacerla súper bien. Remember to write your name, grade and all the information in this part of the didactic sequence. Recuerda escribir el nombre y toda la información que se necesita en la parte de arriba de la secuencia. Okay, what we're going to do during this didactic sequence. En esta secuencia didáctica vamos a hacer actividades donde vamos a utilizar el método científico. Vamos a hacer experimentos y a partir de los experimentos vamos a aprender muchas cosas de inglés y de cómo conocer el mundo y preguntarnos por las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Do you remember this experiment? This is a very simple experiment. It's the telephone with some glasses, plastic glasses. Este es el experimento con los vasitos, hacer el teléfono con los vasitos de vasos plásticos. Aquí te voy a dejar un videito en donde puedes ver cómo se hace. Si no lo tienes, pues también tienes en la secuencia todo el material necesario para hacerlo. Extreme fun experiment. What are the materials? So, we need plastic, two paper plastic cups. Puede ser de plástico, pueden ser también de papel o de cartón. String. What is string? La pita o hilo que sea un poquito grueso. A sharp pencil, un lápiz bien puntudito. O a needle, una agujita o algo para hacer los huequitos en los vasitos. A pair of scissors and markers if you want to decorate your telephone. What are the instructions? Entonces, cut a long piece of string. Vas a recortar la pita más o menos 2 metros, 2 meters. Make a small hole in the bottom of each cup. Vas a hacer un huequito. Decorate with marker if you want. Vas a decorarlo si tú quieres. Thread the string through each cup and tie knots at each end to stop. Entonces vas a amarrar, vas a hacer un nudito en la punta de las tiritas y lo vas a poner dentro del vasito. Después de hacer los huequitos, metes por el huequito, haces los nuditos para que no se te vaya a salir. Move into position with you and a friend holding the cups at a distance that makes the string tight. Después de que ya entonces esté listo, lo puedes hacer con otra persona, van a estirar, debe quedar bien tensa la tirita para que pueda funcionar el experimento, porque si de pronto lo haces de otra manera, pues ya tienes que mirar si da el mismo resultado o no. One person talks into the cup, una persona va a hablar dentro del vasito, while the other puts the cup to their ear and listens. Entonces la otra persona va a poner el vasito en su oído y va a escuchar el mensaje que tú le vas a dar y lo pueden hacer también al contrario. Mira, aquí te voy a mostrar entonces el videito por si de pronto quieres hacerlo. Can you hear me? Have you ever noticed that it's harder to hear people when they're farther away? The sound of their voice gets harder and harder to hear until eventually you can't hear them at all. But there's a way to talk to your friend from several meters or yards away without yelling. And you can make it yourself. Before we start building though, let's talk about how sound works. All noises, whether it's piano music, birds singing, or me talking, are made by vibrations. Vibrations are made. Aquí nos están explicando entonces cómo funciona el sonido, qué son las vibraciones, cómo las ondas del sonido viajan a través del espacio y por eso es que vamos a ver el resultado de nuestro experimento. When something moves back and forth, when things vibrate to make sound, they're usually so small and are moving so fast that you can't even see anything moving at all. But you can probably feel it. Hold your hand up to your throat and say your name. Jessie. Jessie. Can you feel that sort of buzzing in your neck? That's a
Tú puedes hacer eso en casa. Te pones la mano aquí en la garganta and you can feel how the voice and the sound vibrates inside your neck. Vibration, the start of the sound of your voice. What's vibrating here? It's two little things in your throat called your vocal cords. You can also feel and see the start of a sound when you strum a guitar. Can you see the string of the guitar moving really fast? That's a sound just getting started. Now, after something like a vocal cord or a guitar string moves, it makes the air move too. And we know that air is made up of very tiny particles, and these particles end up carrying the vibrations through the air so sound can travel. For example, when a guitar string moves, the particles in the air around the string start to move too. And then they bump into other particles, making those move. These particles carry the vibrations through the air until it hits your ear and you can hear the music. But the problem is, Así es entonces cómo funciona lo del sonido y más adelante nos explican cómo hacer entonces art experiment. 9 meters long. Use the scissors to poke holes in the bottom of each cup. Now thread the string through each hole so that the cups are facing away from each other. If you can, tie a knot at the end of each string inside the cup. You can put a little bit of tape on the string too, just to make sure it doesn't come out. Now give one of the cups to a friend and take one for yourself. Walk away from each other slowly until the string is in a straight line between the two cups. And this is important. Make sure the string is tight. Now, tell your friend to put their cup over their ear while you talk into your cup. Can your friend hear you? Now try putting the cup over your ear and give your friend a turn to talk. Can you hear them? Pretty cool, huh? Are the cup and string helping us hear? Let's do a test. If you keep your voice at the same level and try to talk to your friend without the cups, can they hear you? Well, yes, but not as well. So what's going on here? When you use the string phone, your voice makes the air particles in the cup start. Esa es la explicación entonces de nuestro experimento y cómo funciona. Cuando lo hayas hecho, entonces vas a responder estas preguntas. What happened? Choose one of the options. Puedes escoger una de las dos opciones. I can hear my friend. Pude escuchar a mi amigo. I cannot hear my friend. No lo pude escuchar. How does it work? ¿Cómo funciona? Entonces, escoge también una de las opciones. Mira que ahí están los dibujitos. Speaking creates vibration that travel along the string and are converted back into sound. Entonces, al hablar se crean unas vibraciones que pasan a través de la cuerda y se convierten en sonido. O escuchaste porque tu compañero habló muy duro. Why does it happen? ¿Por qué pasó? Entonces también lee las dos opciones que hay. Conclusions and application. Entonces aquí nos están dando una explicación que fue parecida a la que puedes encontrar ahí en el video. ¿Ok? Ahora puedes ver también un videito sobre los medios de comunicación o mass media. Es lo que estamos usando en esta secuencia didáctica. Puedes repetir las palabras en inglés y mira las imágenes para que puedas saber cuál es el significado. Television, blog, newspaper, news, internet, satellite, radio, broadcasting, camera. Estas son algunas de ellas. WH question. ¿Qué son las WH questions? Son preguntas que vamos a usar muchísimo, especialmente en inglés. En español también las usamos. Se llaman WH. ¿Por qué? Porque comienzan con estas dos palabras. What es cuando yo pregunto por algo o por una acción. What is this? ¿Qué es esto? This is a cell phone, for example. Who? Asking for a person. Who is using the cell phone? My mother is using the cell phone. Where is el lugar, the place. Where is the cell phone? In this case, the cell phone is on the table. Mira, en este caso, el celular está sobre la mesa. On, estoy indicando el lugar donde está este objeto. When? When it's about the time. So, when do you call me by the cell phone? ¿A qué horas me llamaste el celular? I call you at 9 a.m. It's the time, es el tiempo. How? Ask for a way. Es un cómo se hace. Entonces, how does it work? ¿Cómo funciona?
you have to dial the number. Tienes que marcar el número. Why? Why es por qué. Ask for a reason. En why, en la pregunta why, always, siempre, la respuesta va a ser because. Why is it important? Because I can call other people. Es importante porque puedo hablar con otras personas. Entonces vas a tener muy en cuenta estas 6 preguntas, porque a través de ellas es que vamos a hacer la actividad. En esta parte, will be a journalist. Do you know what is a journalist? A journalist es un periodista. Vamos a imaginarnos que somos periodistas y vamos a hacer unas encuestas a las personas que estén en nuestra casa. Can people live 2 weeks without a media? Vamos a investigar, vamos a consultar, vamos a preguntarle a las otras personas si podrían vivir 2 semanas, 2 weeks without a media, sin ningún medio de estos que tenemos actualmente. Pues aquí están las preguntas. Tú le vas a hacer estas preguntas a las personas con las que vives, puedes escoger algunas y vas a seleccionar la respuesta que ellos te den de acuerdo a las respuestas. Luego entonces vas a analizar qué puede ser. ¿Listo? Entonces, mira, acá tienes esta tablita que te va a ayudar a organizar toda esa información. Relative name, el nombre de la persona que tú entrevistaste, del familiar, o si es un amigo, pues también lo puedes hacer. Mira muy bien esta instrucción. Dice, table with A, B, C or D according to your relative answer. Mira que acá en las preguntas entonces estaba A, B, C and D. De acuerdo a las respuestas que ellos te den, esa es la que vas a marcar en esta tablita. Entonces, por ejemplo, digamos que le preguntaste a la mamá. Entonces, en la pregunta número 1, dice, how much time per week do you spend watching TV? ¿Cuánto tiempo ves televisión? A, less than 10 hours, menos de 10 horas. B, 7 or 21 hours, de 7 a 21 horas. C, 21 or 30 hours, de 21 a 30 horas. More than 30 hours, más de 30 horas. Entonces, de acuerdo a la respuesta que te dé, vas a marcar A, B o C. Y así con todas las otras. Pregunta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de que veas eso, entonces complete the table of frequency according to the previous collecting data. De acuerdo a la información que recogiste, entonces vas a anotar acá. Number of answers with the letter, el número de respuestas con esa pregunta. Entonces, ¿cuántas respuestas obtuviste con A? ¿Cuántas respuestas B? ¿Cuántas respuestas C? ¿Y cuántas respuestas D? ¿Ok? Aquí entonces vas a anotar eso. Mira que también hay unas imágenes que te van a ayudar a hacer las conclusiones. Entonces, si la mayoría de las respuestas fueron A, my relatives can live perfectly without media. Las personas pueden vivir perfectamente sin estos medios de comunicación durante esas 2 semanas. Si la mayor parte de las respuestas fue B, la B, oh, my relatives like media, but their habits are still healthy. Les podría hacer falta, pero todos sus hábitos aún son saludables, no están tan de lleno con todos estos artefactos. Si la respuesta es la C, oh, it could be a little difficult. My relatives can live 2 weeks without media, podrían vivir sin estos, but could be very difficult, pero les haría demasiada falta. Y si la mayor parte de las respuestas es la de oh, we have a problem. My relatives cannot imagine living in a world without media. No se imaginan vivir sin ninguno de estos medios de comunicación. ¿Ok? Ya entonces casi que vas a escoger un medio de comunicación que te guste. What is the media? Entonces vas a responder las preguntas que vimos anteriormente. What? ¿Cuál es el medio de comunicación que escogiste? Who? ¿Quién puede usarlo? Where? ¿Dónde se puede usar? When was invented? ¿Cuándo fue creado? How
how does it work, cómo funciona, why, what, it's important. Para responder estas preguntas puedes usar dibujos. You can make pictures to answer the questions too. Puedes hacer los dibujos o puedes responder también en inglés. Esta parte sí, por favor, vas a responderla en inglés. Si de pronto no sabes muy bien las palabras para usarlo, entonces puedes usar los dibujos para responder, ¿ok? Ok, espero que te diviertas bastante siendo un periodista e investigando sobre el medio de comunicación que más te guste. Ok, bye, see you. I think this is a very special direct sequence and you can have a lot of fun. Bye.